Son las 7 de la mañana con 35 minutos. A esta hora está en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al doctor Salas. Él es el secretario técnico de alianzas público-privadas que tiene el gobierno. Señor Salas, bienvenido a Ecuador a las 7. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Le hemos invitado para compartir con nosotros en este diálogo para analizar un poco más profundamente lo que se puede conseguir por parte del Estado ecuatoriano con el Estado de Israel. Acabamos de hacer una visita oficial. Sabemos que un gran porcentaje de esa visita estuvo volcado a temas evidentemente de seguridad, de inteligencia, que es una urgencia para el país, pero en cada viaje que hace el presidente de la República busca vender al Ecuador, vender entre comillas, en el mejor sentido de la palabra, como un destino de inversiones, un destino de comercio exterior, un destino de negociaciones comerciales. Así que en ese ámbito queremos consultarle a usted qué es lo que podemos esperar en materia comercial, en materia de inversiones desde Israel para el Ecuador. Creo que podemos esperar la inauguración de la mejor era entre los dos países. Hay que considerar lo siguiente, que es la primera vez que un presidente ecuatoriano va a Israel con una agenda oficial con todos estos ejes que la agenda había priorizado. El tema de seguridad, como bien lo dice, el tema de comercio e inversiones y el tema de fortalecer la transferencia tecnológica para los ecosistemas de innovación, donde Israel tiene uno de los principales fortalezas reconocidas a nivel mundial. En estos tres me voy a enfocar obviamente en el segundo, que es lo que diré más directamente a su pregunta. Creo que es importante dinamizar primero el comercio. Por eso se firmó un memorándum de entendimiento entre los dos países, con una apertura importantísima para iniciar un proceso que llegue a un tratado de libre comercio que tienda a movilizar el comercio exterior entre ambos países. ¿Somos complementarios? ¿Es una economía complementaria la israelita con la del Ecuador? Estas son palabras de los ministros que estuvieron presentes respecto al tema del potencial del comercio exterior. Ellos dicen, nosotros nos interesa tener aliados que puedan ayudarnos a reducir el costo de la alimentación de los ciudadanos de Israel. Y en ese sentido, el Ecuador tiene mucho que aportar. Por ejemplo, en el tema de pesca, el tema del atún, fundamentalmente, que se come mucho atún en Israel. Lo otro son los productos agrícolas, productos como la quinoa, que son productos que tiene que ver mucho con la cultura israelita de los alimentos kosher, es decir, alimentos que para ellos son los que pueden consumir de acuerdo a sus paradigmas, ¿no? Y sus tradiciones. Claro, hay que decir que este es un país muy religioso, digamos. Exactamente, el 80% de la población tiene esa particularidad. Y hay otro 20% de la población, obviamente, que tienen un poquito más de libertad. Más liberales en ese sentido. Exactamente. Pero para eso, el TLC, que se está proponiendo y que se va a iniciar en los próximos tiempos, es muy importante para poder reducir las barreras arancelarias que tienen hoy. Hay aranceles entre 15 y 18%, que al eliminarse prácticamente... De ellos para nosotros. O sea, de ellos, el importador en Israel para nosotros, exactamente. Y de esa forma poder darle más competitividad y hacer de que si hoy se exportan entre 9.5 millones de dólares al año, que es muy poco, eso debería dinamizarse de una manera importantísima. Ahora, más allá del tema de comercio, en la reunión que tuvimos, en dos reuniones que tuvimos, una con empresarios de corporaciones de las más grandes, y otra que fue más abierto a diversos sectores, y estuvimos casi como 200 firmas, de ellas un poco más del 2/3 israelíes, y las otras eran empresas ecuatorianas que obviamente están buscando también capturar oportunidades en Israel. Y en eso tuvimos muy claro el interés de... Cuando presentamos el portafolio, un portafolio ya renovado, es la segunda versión que estamos, de hecho después de lo que hicimos en noviembre acá en Quito,
en los sectores en los cuales... Del Open for Business. Exactamente, del Ecuador Open for Business. Y estamos continuando con este esquema de buscar más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Sobre todo ahora, que después de un año de gobierno, en el caso de nuestra secretaría, que empezamos en noviembre, ya tenemos alrededor de unos 6 meses de haber trabajado en perfeccionar el portafolio, de poder ir estableciendo los esquemas más regulatorios de proceso, de cómo manejar toda la interacción con inversionistas. Y por otro lado, estamos mejorando sustancialmente la capacidad de seguimiento a los temas que abrimos cuando promovemos. Promovemos un país, promovemos un sector y luego hacemos un seguimiento para que esto no se quede solamente en buenas reuniones, sino que den los resultados que la ciudadanía espera. Claro que sí. Volvamos al comercio y luego nos quedamos ya en las inversiones, si me permite, señor Roberto Salas. En materia comercial, le preguntaba si somos complementarios y un poco para poner en contexto a los amigos oyentes, lo que yo le consulto es si lo que produce el Ecuador necesita Israel y lo que produce Israel necesita Ecuador. Eso es una economía complementaria y son las mejores condiciones para celebrar un acuerdo comercial cuando las economías son complementarias. En ese sentido, permítame agregar un tema más para el análisis, en su respuesta, mejor dicho, y es el hecho de que el Ecuador no tiene un acuerdo comercial con Oriente Medio, con ninguno de los países del Oriente Medio. Hay negociaciones comerciales ciertamente, pero no en el marco de un acuerdo que baje aranceles o peor o mejor aún los ponga en cero. Hay una estrategia bastante clara de una decisión política muy fuerte, expresada por el propio presidente Lasso, en el cual el Ministerio de Comercio Exterior tiene un rol importantísimo en función de metas de llegar a tener 10 TLCs nuevos. Y obviamente en ese contexto Israel es uno de ellos, pero eso puede ser una puerta para entrar a otros mercados cercanos, donde el Ecuador también necesita profundizar, no solamente por el tema de comercio exterior, sino también para capturar oportunidades de inversionistas. Estamos mirando a qué países con toda interés. La zona de los Emiratos, por ejemplo, de Qatar, Emiratos Árabes, y todas estas áreas que son muy importantes hoy en día para capturar oportunidades de inversionistas. Porque tiene mucha liquidez, ¿no? Seguro, son países muy ricos, eso hay que decirlo. Son países que tienen un ingreso per cápita altísimo a nivel y sobre mundial. todo, hay una gran potencial de capturar, por ejemplo, oportunidades en temas de industrialización, en temas de hidrocarburos, en temas de gas y otros tipos de oportunidades donde este sector, geográficamente hablando, ha sido muy rico y obviamente tiene un conocimiento y una experiencia que puede ser transferida al Ecuador. Son las 7 de la mañana con 43 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con el señor Roberto Salas, él es el secretario técnico de Alianzas Público-Privadas. Hacemos una evaluación de los resultados de este viaje oficial que realizó el presidente Guillermo Lasso junto con una pequeña comitiva de ministros de Estado, y también viajaron empresarios, emprendedores entre el 9 y 13 de mayo a Israel. En materia de inversiones, señor Salas, el Ecuador tiene un portafolio cuantificado en más o menos 30,000 millones de dólares en diversas áreas de la economía. ¿Cuáles son las que han despertado mayor interés para los israelitas en un posible acuerdo de inversión en nuestro país? Nosotros llevamos una actualización de este portafolio. Este portafolio está hoy en día en 38,000 millones de dólares en términos de inversiones y gastos operacionales potenciales, en la medida que se vayan obviamente concretando estos contratos y inicios de obras, etcétera. Fue muy interesante ver de que la preparación que nosotros hicimos respecto a un foco de dónde están las sinergias, lo que usted llamaba muy bien las complementaciones, dónde puede haber las mayores sinergias en cuanto a las capacidades que puede tener en términos de tecnología, en términos de experiencia y en términos de recursos, que puedan sintonizar mejor con las oportunidades que el Ecuador ya ha definido como prioritarias. Y en ese sentido, yo debo manifestar de que en el tema de manejo de aguas hay una manifestación muy interesante de
para poder participar por parte de las empresas israelitas. Es conocido mundialmente que son muy buenos y han desarrollado una tecnología importantísima en riego. Y no solamente en el tema del riego por goteo, que son los que inventaron el riego por goteo, sino también esquemas que permitan que zonas que hoy día están con falta de agua, pueda tener un esquema de fuentes de aguas que puedan estar un poco más complejas para poderlas utilizar, pero que con tecnología se puede capturarlas y utilizarlas. Hay otro punto importante en esto, que es las áreas de manejo de aguas, que son tratamientos de aguas. Usted sabe que Quito, por ejemplo, el municipio lleva ya algún tiempo trabajando un proyecto en el cual se requiere acelerarlo para poder establecer una solución a los efluentes de agua. Que se refiere al Machángara fundamentalmente. Eso lleva decenas de años tratando de resolver y sobre todo lo que va hacia el río Guayabamba y todas estas áreas. Hay un proyecto muy interesante que está dentro del portafolio, porque en algún momento lo incorporamos por solicitud del propio municipio de Quito, para darle una mayor robustez en términos de su estructuración, que es un proyecto complejo, por eso ha tardado tantos años, pero que debería estar ya un poco más cerca de poder ser llevado hacia un estudio de factibilidad tipo una APP, una acción pública-privada, o cualquier otra modalidad que las leyes lo permiten, de tal forma de poder dar una viabilidad de que el tema pueda ser realizado. En esto hay un fuerte interés de firmas israelitas, obviamente porque tienen esas competencias. Otro tema importante está en el sector de energía. Estuvimos con una empresa israelita, que es una de las líderes mundiales en el tema de energías renovables no convencionales, que es generar electricidad a través del calor de volcanes, donde el Ecuador ya tiene estudios previos desde hace por lo menos 10 años atrás. Pero que esa es la fuente de energía menos desarrollada en nuestro país. Tenemos la eólica, tenemos la fotovoltaica, etcétera, pero sí, ellos han desarrollado una tecnología de turbinas para poder desarrollar o generar electricidad, y hay ya un estudio respecto a un mapa de calor, como le llaman a ellos, de dónde pueden estar las fuentes más Nosotros importantes. Somos ricos en eso, estamos en la fuente, en el cordón de fuego del Pacífico. Exacto, ese es un anillo que es conocido mundialmente, obviamente no todo el mundo lo conocía o lo conoce, pero es importante ver porque es una de las energías más permanentes que se pueden utilizar. Bueno, no depende de si llueve o no llueve, no depende de si hay si hay sol luz, o no hay. Si hay sol, si hay viento. La energía está ahí bajo la tierra. Es algo permanente que da obviamente una ventaja. Entonces hay un proyecto que se está madurando en el caso de Galápagos para complementar lo que ya se está haciendo en términos de energías renovables, pero que es todavía insuficiente. El Ecuador puede tener un potencial entre 500 a 750 megawatts. Esos son los que los estudios dicen hoy en día. Y estos proyectos, hay un proyecto piloto para establecer un primer proyecto de alrededor de 50 megas. Y en caso de que esto se pruebe, de que efectivamente genera los beneficios y los impactos y las rentabilidades que se hablen, obviamente se puede hacer un poco más sobre eso. Ahora, ¿cuán costoso puede llegar a ser eso, no? Porque eso también influye en el costo de cada kilovatio hora que se genera con esta fuente que sería de calor en este caso. Exactamente. Este es un proyecto de alrededor de $200 millones. El caso de este primer proyecto de Galápagos, que puede obviamente llegar hacia $1.000 millones en un plazo de unos 7, 8, 9 años. Dependiendo de los resultados. En función de los resultados. Pero hay que hacer este primero. Y hay una decisión de la empresa, que yo estuve con ellos el primer día que llegué a Israel, para darles esa confianza. Están confirmando ahora su interés para poder mandar los técnicos y poder iniciar este ¿Y esto proceso. Es vía inversión privada directa, vía APP, que es un tema que le concerniría a usted directamente en este caso? Esto lo que es una gestión delegada dentro de los formatos de contratos que están disponibles hoy en día en la normativa ecuatoriana, que pueden ser una APP o puede ser un mecanismo de concesión de títulos habilitantes para generación energética del Ministerio de Energía. Pero estamos bastante coordinados en ese sentido. Y ahora hay un tercer sector que es muy importante,
que tiene que ver con el aspecto del gas natural y también con el interés de constructoras israelitas de poder participar en proyectos de infraestructura. Y hay un tema muy importante en esto, de que para ellos la infraestructura física no es suficiente. Siempre le incorporan dentro de esto el elemento de la gestión de datos, para poder darle inteligencia a la infraestructura. Y esto lo están haciendo de una forma muy interesante en una exposición que nos hicieron dentro de una de estas reuniones con el sector de hospitales. Es decir, no solamente es proveer suficientemente claro y con buenas condiciones, con las mejores condiciones, el tema de la infraestructura física de un hospital o incluso del equipamiento, sino todo el sistema de manejo de información que conecte los hospitales con directamente las comunidades, con los ciudadanos que están dentro de su esquema, de tal manera de que esta interacción y este conocimiento de información les permite tener, obviamente, un mejor servicio. Interesante, más que todo porque son áreas que son poco exploradas por el Ecuador, por ejemplo, en la energía proveniente del calor de los volcanes, es algo que hay estudios en el Ecuador, pero es la menos desarrollada en nuestro país. Este tema de construcción de infraestructura inteligente también, y por supuesto el riego y el manejo de aguas, que en eso son expertos los israelitas, todo el mundo lo sabe. Fueron capaces de sembrar en suelos desérticos. En el desierto, así es. Claro que sí. Entonces, todas esas experiencias son importantes. Ahora, siempre cuando se hacen visitas oficiales y reuniones del Estado ecuatoriano con sus pares en otros países, pues se plantean, se ponen las cartas sobre la mesa y finalmente lo que se logra concretar es muy poco y a veces nada. Doctor Salas, ¿qué posibilidad usted ve para que esto se concrete en el mediano, en el largo plazo? Eso es el rol para el cual se ha creado esta Secretaría Técnica, y es un rol que obviamente es fundamental en los países que han tenido mejor desempeño en el desafío que menciona, que es que los proyectos, cuando se promocionan, generan interés, pero cómo se convierte ese interés en una intención, y esa intención en una participación en las licitaciones. Y luego firmar un contrato y con ese contrato iniciar obras, y por eso, y a través de eso, generar los empleos, generar el efecto en las mejoras de los servicios, que es al final del día lo que el ciudadano espera. Uno puede tener mucho trabajo respecto a cómo promocionar, que es necesario hacerlo, pero esto tiene que decantar. Y nosotros en la Secretaría, yo le manifestaba en algún momento, tenemos 3 grandes roles. El primero, obviamente, es crear las instituciones, las capacidades técnicas, las capacidades de saber mercadear los proyectos, ayudar a los ministerios para que los ministerios puedan tener mejor éxito en eso. Pero segundo, también conocer muy bien las regulaciones para orientar mejor a los inversionistas a que su experiencia con el Estado, buscando participar en estos proyectos, no sea un viacrucis y un desgaste por el tiempo que toman, todas las trabas que muchas veces existen. Y en eso nosotros tenemos un rol importante, incluso tengo un subsecretario que se dedica exclusivamente a proteger los procesos de los proyectos. Y cuando hay un problema, actuar para poder ayudar a buscarle soluciones. Y el tercer elemento es hacer un seguimiento detallado, semanal, de que las cosas funcionen. Ahora, en este sentido hay todo un proceso, obviamente, que se requiere decantar, porque un proyecto que nace como un perfil, hasta convertirse en un contrato, puede pasar, los proyectos más sencillos, digamos, pueden pasar de 9 meses, y proyectos más complejos pueden tomar de 2 a 3 años. Y esto es importante también que la ciudadanía pueda comprender, que es muy parecido a cuando uno va a hacer su casa. Obviamente, cuando uno va a hacer su casa, tiene que planificar, tiene que establecer los permisos, tiene que hacer los planos, y tiene que hacer los planos que estén a pruebas de temas de riesgos, ¿no? De terremotos, riesgos de cualquier tipo de... Y eso toma su tiempo. Si para hacer una casa, seguro, puede uno tomarse de 6 a 9 meses solamente en la planificación, y luego otros 9 meses en la construcción, imaginemos lo que sería hacer todo un proyecto de tratamientos de aguas de una ciudad, o una carretera de 200 kilómetros, de 100 kilómetros. Entonces, todo esto requiere pasar
de ciertos espacios, primero de identificación de las necesidades, hasta convertirlo en proyectos, y esos proyectos en licitaciones, y las licitaciones en contratos y a inicios de obra, para luego tener ahí el efecto del beneficio hacia la ciudadanía. Eso es lo importante, fundamental, que se concreten todos estos proyectos, toda esta venta del país en el exterior. Pero aquí juega un rol importantísimo la tramitología, señor Salas, y eso es una montaña casi infranqueable. En muchos casos nos hemos enterado de voluntad de inversión extranjera que se han quedado a medio camino y han dicho, no, aquí está muy complicado, me piden esto por acá, mejor me voy a invertir en Colombia, en Perú. Y claro, algo que el Ecuador ofrecía de manera ideal para invertir en un sector, terminó yéndose esa inversión por tramitología, específicamente a Colombia o a Perú. Sí, así es. Por eso es importante hacer una revisión permanente y sobre todo en función de las experiencias que se van teniendo. Hoy, por ejemplo, en el sector de energía, tenemos 3 proyectos que son muy importantes para el mundo de las energías renovables. Pero son proyectos que obviamente, como son tendencias nuevas, requieren tipos de contratos nuevos. Y eso toma su tiempo. Así es. Pero una vez que eso está listo, todos los proyectos que vienen después toman ventaja de este esfuerzo que se está haciendo. Claro, ahora. Es un paraguas este primero, digamos. Por ejemplo, estos primeros 3 proyectos suman alrededor de 400 millones de inversiones, cuyos contratos deben hacerse este año, durante los próximos meses. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando del proyecto de Billonaco, estamos hablando del proyecto que está situado exactamente en el Aromo, que hay otro proyecto. Ese es el fotovoltaico. El fotovoltaico, hay otro también en Galápagos, que es el Conolopos. Y estos 3 proyectos que obviamente han tenido un enorme esfuerzo. Sus contratos de inversión están listos, pero están supeditados a que se pueda llegar a terminar los contratos con más detalle, que permite darle una mejor bancabilidad al proyecto, es decir, que se puedan financiar a largo plazo con instituciones financieras internacionales. Una vez que estos elementos estén listos, que lo van a estar, porque hay la voluntad política para hacerlo, y eso es un mensaje para estos inversionistas, ¿no?, que seguramente están un poco ansiosos, así como otros como usted me lo mencionaba, Fred. Y en este sentido, una vez que esto esté, hay otros 3 o 4 proyectos por $1.500 millones en generación eléctrica que está en ese mismo esquema. Hay proyectos, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, en el cual hay para poder lograr este gran objetivo que el presidente ha puesto en el sector de poder aprovechar de la forma más rápida posible las reservas que tiene el Ecuador, no solamente en petróleo, sino también en gas. Pero todo esto requiere obviamente una preparación importante para poder llevarlo a cabo. Afortunadamente el ritmo que ha tenido, sobre todo en los últimos meses, en este esquema ha ido mucho más rápido, y pensamos de que hacia ya en este segundo semestre, pero sobre todo el 2023, va a ser un año en el cual todas estas expectativas que se crean cuando uno habla de grandes proyectos y que después los resultados no se ven de forma inmediata, se van a ir demostrando. Van a empezar a aterrizar esos porque proyectos. Tienen que aterrizar, o sea, no tiene a dónde irse. Eso tiene que aterrizar porque todo este trabajo que se está haciendo no es en vano. Importante, señor Salas, todo esto que se avanza en materia de encuentros, reuniones, planteamiento de proyectos, y como usted dice, y usted es el encargado de aquello, hacer un seguimiento minucioso, ir franqueando el camino para que finalmente estos proyectos que el Ecuador quiere vender al mundo terminen ejecutándose en el país, obviamente en beneficio del Estado ecuatoriano. Ese es el objetivo. Así es. Solo un mensaje. Yo creo que el presidente Lasso ha tenido un gran acierto de buscar estas alianzas de cooperación, no solamente para el comercio, no solamente para las inversiones, sino también para dinamizar la cooperación en temas sensibles como el tema de seguridad. Seguro. Y otro elemento es que también hablemos no solamente de grandes proyectos de infraestructura o grandes proyectos de hidrocarburos, etcétera, sino también mejorar el ecosistema del emprendedorismo ecuatoriano, para que hacer más fácil el camino. Y esto pueda generar un efecto mucho más rápido en los emprendedores
que son vitales para el desarrollo del país, tan vitales como los otros sectores. Fundamental, por supuesto que sí. En el Ecuador el mayor porcentaje de generadores de trabajo están precisamente en las pequeñas, medianas empresas que son de origen además y de conformación familiar. Ese sector también tiene que ser impulsado paralelamente por el Estado. Queremos agradecer al señor Roberto Salas, él es secretario técnico de las alianzas público-privadas. Hablamos muy rápidamente de los resultados que se podrían conseguir haciendo un seguimiento adecuado de esta visita oficial que realizó el presidente Guillermo Lasso con un grupo de ministros y empresarios privados, emprendedores a Israel entre el 9 y el 13 de mayo. Vamos a buscar hacer un seguimiento para que todos estos proyectos vayan aterrizando y se ejecuten en beneficio del Estado ecuatoriano y de todos los ecuatorianos, por supuesto. Señor Roberto Salas, muchas gracias por habernos Muchas atendido. gracias y buen día y buen fin de semana a toda la radio audiencia. A usted también. Feliz día y feliz fin de semana. Son las 8 de la mañana en punto. Esto es Ecuador a las 7, amigos, a través de Radio Única 94.5 FM. En la Única Radio 94.5. Ecuador a las 7, en el debate de las políticas públicas y los problemas nacionales. Ecuador a las 7. Descarga la Única App en App Store y Play Store. Radio Única 94.5 FM. Radio Única 94.5